Ya sabemos que esta historia de la primera vuelta al mundo es una historia antigua, muy antigua, del siglo XVI, aunque definitoria y definitiva para estas tierras de Jerez, de Sanlúcar, de Chipiona y de Rota. Y se trata también de textos con personajes y motivos. Sin duda, también como esta tierra tan gaditana, tan nuestra y tan salada. Desde aquí, desde esta Fundación Puerta de América, les decimos que es como un relato de aventuras, en tonos novelescos y siempre, siempre en la modernidad. Siempre nuevo, porque nuevas son las noticias que aún hoy reciben y siguen teniendo nuestros ciudadanos más cercanos, que quizás algunos es la primera vez que oyen hablar de ello. Porque aquí estaremos siempre a la moda, y decimos moda en lo que se refiere a las nuevas ideas para el desarrollo, el comercio, la industria turística y la agroalimentaria, porque industria es también en su mayor extensión de la palabra, el vino y sus gentes, las bodegas, las albarizas y las andanas, de vino manzanilla y vino fino de Jerez. Unos dicen que viejo es lo que cuentan los libros, que de nada sirve y nada moverá. Permítannos que lo dudemos, que lo dialoguemos, que lo valoremos y que cuando menos, al final, sigamos creyendo en ello y lo defendamos. ¿Cuántas ciudades, cuántos pueblos, cuántas comarcas, cuántos valles, cuántas rías y cuántas grutas, cuántos museos, cuántas montañas no viven sino de mucho menos de lo que nosotros asesoramos y atesoramos en conjunto y decimos, a modo de ejemplo, las cuevas de Altamira, la estación de Sierra Nevada, la plaza del Obradoiro, la judería de Córdoba, las murallas de Ávila, la ruta de la Plata, la Universidad de Salamanca. Y perdone, que no les cansemos más. Y aquí, después de décadas, entre gestiones inadmisibles y rotos y descosidos, argumentales y urbanísticos, casi acabamos con nuestro patrimonio, en lo tangible y en lo intangible también, en lo que con los dedos se podemos tocar y en lo que se nos cuenta desde el archivo ducal o desde las cédulas reales, documentos históricos y artesanías librescas aún por desempolvar. Buenas noches, amigos de Sol Televisión. Nos encontramos hoy otro día más en este programa desde la Fundación Puerta de América. Y hoy, permítannos que les avancemos que tenemos un personaje muy especial, muy particular, porque es académica, doctora, bodeguera, americanista. Hoy está con nosotros María del Carmen Borrego Pla. Doña María del Carmen, muy bienvenida y muchas gracias por estar aquí en Sol Televisión. Muchas gracias por tu recibimiento y estoy a vuestra disposición, y quiero felicitar a Puerta de América porque me parece que es un trabajo muy interesante y será muy fructífero y ayudará no solo a Sanlúcar sino a lo que ahora se llama el traspaís, que es Jerez, el puerto Sanlúcar, etcétera, ¿no? Y también quiero agradecer desde aquí, hombre, porque me merece la pena hacerlo, porque es verdad, a los que están detrás de la cámara por el trabajo que lo acabo de comprobar, tan espléndido y tan minucioso que han hecho. Entonces, desde aquí mi agradecimiento a Puerta de América y a Onda Sol. Porque cuando vemos un programa en pantalla hay que apreciar también los que están detrás, nuestros amigos de Sol Televisión y todo el programa y todo el proceso que lleva, que vean a los personajes de pantalla. Lo acabo de comprobar. Dicho esto, anunciábamos que tenemos con usted un personaje muy variopinto y muy completo. Hombre, estamos en Jerez. A cosa tuya, pero bueno. Bueno, pero permítamelo. Estamos en Jerez y se une la faceta de bodeguera y la faceta de americanista, historiadora y doctora y profesora en concreto de la Universidad de Sevilla. ¿Cómo se compagina toda ese compendio de virtudes? Porque al fin y al cabo las consideramos virtudes. Bueno, pues se compensan muy bien, se ayudan y se complementan. Vamos a ver, yo empecé en la universidad, llegué a ser profesora, me gustaba muchísimo América, no solo ya por el tema, que era un tema muy novedoso y que entonces, en Sevilla había especialidad de Historia de América, era un tema muy novedoso, sino que aparte de eso a mí lo que me interesaba muchísimo era que el tema se podía investigar en directo, es decir, que podías ir al archivo de Indias y empezar a extraer documentación y a estar muy cerca de la documentación. Estabas dando clases y podías ir a hacer un trabajo de curso en el propio archivo. Y te enseñaban los profesores a investigar, no terminabas tú y luego tenías que buscar la forma sino que cuando tú llegabas a tu tesis doctoral, a tu tesis de licenciatura, ya tenías tú una andadura hecha cortita, pero
y aquello a mí me fascinó, porque veía la teoría y la práctica, ¿no? Y aquello me gustaba. Entonces por ahí fui historiadora y fui americanista, y aparte me interesaba una zona que estaba completamente en blanco, porque no se trabaja mucho más Europa. Luego, aparte de eso, cuando empecé a trabajar, bueno, pues me di cuenta que había algo como muy importante de historia de América, que a mí me fascinaba también, que no se tocaba porque se pensaba que a lo mejor era excesivamente localista, que no lo era, que era la parte, lo que nosotros llamamos el arco de ballesta. El arco de ballesta es atlántico, es lo que toma Huelva y Cádiz, ¿no? El arco que toma. Entonces, ese arco tuvo muchísimo que ver, aparte de Sevilla, que era la gran boca, tuvo muchísimo que ver sobre lo que era América, ¿no? Y de eso se trabajaba poco. Entonces hice yo también unos estudios, o hice que mi parte, que era Cartagena de Indias, la parte de mi investigación, se ampliara también a zonas locales de nuestro entorno, porque evidentemente aquello no aparece por generación espontánea. Hay gente que van de nosotros, hay gente que explica nuestra cultura allí, hay gente que va con nuestra etnia, hay gente que va con nuestra habla. Es muy difícil estudiar historia de América sin estudiar primero medieval, y es muy difícil estudiar historia de América sin saber la zona de donde salieron los conquistadores, o los pobladores, o las personas, o los religiosos, las personas que fueron allí. Y ahora, permíteme que introduzca cuál es el inicio de tu página web en concreto, porque sí, nuestros televidentes de Sol Televisión lo van a ver, y es un magnífico plano y un detalle en el que aparece la nao Victoria, y cuyo lema abajo establece siempre adelante. ¿Qué significa para ti, para esos estudios tuyos americanistas y en torno también a la primera vuelta al mundo, esa nao Victoria y ese siempre adelante? Sí, bueno, es un poco la nao. Yo soy americanista y evidentemente elegí una nao. En segundo lugar, bueno, es una nao que no es una cualquiera, es una nao, se llama Victoria, ya el nombre es un poco con poderío, ¿no? Sí, un poco con tronía, ¿no? Victoria. Y aparte de eso, es la nao, la primera nao en que el Jerez dio la vuelta al mundo a la primera vez. O sea, que porque el vino que iba en la nao Victoria y en las otras naos que luego desaparecieron en la travesía eran todos vinos de Jerez, se ha comprobado. Entonces me parecía que era importante, bueno, el hecho de que bodega y historia estuviera siempre en la nao. Y después, aparte de eso, siempre adelante, porque siempre ha sido una filosofía mía y de la bodega, ¿no? Maestro Sierra, siempre hemos ido hacia adelante, nunca hacia atrás ni para tomar impulso. Hay que seguir adelante siempre, y cuanto más dificultades, más hacia adelante, porque si no, nos quedaremos varados en cualquier orilla que nos... Tienes que contar también con vientos favorables, ¿no? También, y si no, lo buscaremos. Los buscaremos. Sí, pero como Juan Sebastián Elcano, si no hay, no hay, pero llegamos. Vamos a por ello. Y luego, en tus estudios también se observa que crees, y es cierto, que hay una analogía entre la construcción naval, o entre la terminología de las naos y las frases o las terminologías de la bodega, en concreto de las bodegas de Jerez que todos conocemos. Sí. Esas analogías, ¿qué es lo que fue primero? La historia naval, y se proyecta hacia las bodegas. Claro. Primero fueron las naos, y luego después, en el siglo XIX, cuando ya se hace aquí la bodega como industria o agroindustria, entonces empezaron, no sé de qué sistema ni de qué forma, pero el hecho es que copiaron perfectamente, bueno, la terminología de las naos de los puertos vecinos. Por ejemplo, nosotros hablamos de bodega, la bodega de un barco. La bodega de un barco. Nunca en Jerez se ha hablado, por ejemplo, de techos, se ha hablado de cubiertas, las cubiertas por ejemplo. Sí. Se ha hablado también, importante, andanas, las andanas de bota. Esas andanas son igual, están colocadas las botas, igual que las andanas de los cañones, de los navíos que iban a Indias, ¿no? Hay muchísimos conceptos que son muy parecidos son similares a los que hay en la nao. La nao es muy curioso a la bodega. Curiosamente, esto es muy curioso, pero el vino fino siempre pide mar. Yo no sé si os habéis dado cuenta. El vino fino, cuando tú tomas una copa de vino fino, al final siempre tienes un regusto un poquitín salino. ¿Y eso por qué? Bueno, porque su madre es la mar. Quiero decir, las albarizas blancas, las albarizas, que son tiras calcáreas blancas, donde se inserta la cepa,
Esos son el fondo del antiguo lago Ligustino, que era un lago marino. Entonces, al retirarse el lago, quedó esta llanura blanca. Los sedimentos del lago. Eso es. Y entonces, curiosamente, la cepa chupa los antiguos sedimentos marinos que había ahí. Entonces, esta cepa y el vino que produce en algunos momentos tira hacia su madre, hacia el mar. Es muy curioso. Y otra cosa que me parece... De hecho, sí. de hecho, para los vinos finos tú verás que la situación de las bodegas no es siempre la misma. Cuanto más cerca esté del mar o de la carretera de Sanlúcar o del puerto, más se valora esa bodega, porque la situación geográfica le resulta vital a ese producto. Que quería que nos explicaras, los que ya te conocemos sabemos esa magnífica capacidad de divulgación, pero que en tu caso no simplemente está el concepto de doctora, de profesora, sino de saber transmitir todos esos conocimientos y de interesar a tu interlocutor, a tus alumnos, de que esa historia no es algo caduco y que no es algo pesado, sino al contrario, que es divertido y que puede ser parte de nuestro futuro. ¿Cómo nos movemos en ese asunto para motivar a nuestros oyentes, televidentes o a los que necesiten o quieran empezar a leer sobre historia? Bueno, vamos a ver, nosotros pertenecemos a alguien. En este caso es a una cultura, a una zona, a una geografía. Tú perteneces a tu padre y a tu madre, o yo pertenezco a mi padre y mi madre. A mí me gustaría saber cosas de mi padre y de mi madre, porque si no después estoy como huérfano. Me preguntan y estoy como huérfano. Entonces la historia, en cierto modo, te está explicando tus orígenes en la zona y te está explicando de alguna manera quién eres y cómo ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y además te puede servir incluso como maestra de vida para repetir lo bueno y abandonar lo malo. Pero aparte de eso, la historia tienes que conocerla, porque si tú no conoces tu tierra, tú no amas esa tierra. Y si tú no amas esa tierra, tú no la vas a defender nunca. Entonces, eso te ayuda muchísimo a potenciar ese conocimiento. Aparte de eso, la historia no es aburrida y la historia es positiva. La historia no es aburrida porque depende de cómo tú lo cuentes, de cómo tú... Mira, la fecha y dato es una cosa que ya pasa a la historia. Por la fecha y datos, si tú lo necesitas, tienes un... Entras en el internet y ya lo tienes. Ahora, la mentalidad de esa fecha y de ese dato, el por qué fue aquello, cómo lo harían, por qué lo harían, cómo lo hicieron, eso es eterno, porque además eso muchas veces cambia mucho la forma de ver la historia, porque depende de cada protagonista que piense más en, pues no sé, a lo mejor hay gente que piensa más en la dieta alimenticia, hay gente que piensa más a lo mejor en... no sé, en la vestimenta, otros que piensan, son historias de mentalidades, que es muy importante. En Francia está, desde los años 1960, la Escuela de los Anales lo tiene como una parte dentro de su escuela, que es la historia de las mentalidades, y eso es importante. Y eso después, aparte de eso, bueno, pues eso después también da dinero. Nosotros, por ejemplo, en bodega, que tú antes me has preguntado, que no te lo he contestado, pero ahora te lo puedo contestar. ¿Qué ocurre? La tiene que saber, ahora estamos en una explicación de la web, etcétera, etcétera, estamos en el famoso 3.0, hay que saber exactamente qué es lo que le está explicando, la historia de lo que hay allí, el por qué hay allí eso y no otra cosa, qué pues se puede encontrar y qué no se puede encontrar en una bodega, etcétera, etcétera. Entonces, la historia en realidad lo que hace, cualquier tipo de historia, es, dependiendo que esté relacionada con lo tuyo, lo que hace es cubrir, vestir tu propio trabajo, tu propio negocio, tu propia idiosincrasia. Es que es polifacético, polivalente, es que sirve para todo. Sí. Y además para la industria turística, claro, evidentemente. Pero permíteme que le dé a los televidentes de Sol Televisión ese magnífico titular que nos ha dejado nuestra invitada, que es: conoce, ama y defiende. Porque si no conoces, difícilmente puedes amar algo, y si no lo amas, evidentemente nunca lo vas a defender. Ese es el titular que yo creo que en esta primera parte del programa deberíamos tenerlo marcado y subrayado. Claro. Y otra parte importantísima que te hemos escuchado también en más de una ocasión es la defensa de la industria de esta Baja Andalucía, en concreto de la industria vinatera, en analogía a la industria textil catalana. Total. ¿Y cómo es esa teoría, María del Carmen? Bueno, es que no es una teoría, es que está comprobado. Es que es una realidad. Es que está comprobado. Es que siempre se ha dicho, bueno, el 19 España estaba un poco retrasada, por no decir mucho retrasada, económicamente hablando. Había la única industria que aportaba dinero, era la industria textil catalana, que es cierto, que daba dinero y que había.
pero es que aquí abajo había otra industria, que era la agroindustria o la industria derivada del vino. Y digo aquí abajo como Sanlúcar, el Puerto Jerez. Voy por los tres, no me voy por uno solo, voy por los tres. ¿Qué es lo que ocurría? Que arriba daba, por lo que fuera, esto es muy curioso, aquí me da la sensación, vamos, no me da la sensación, es que está visto, todo lo que hace Andalucía, no sé por qué razón, siempre queda, o tal vez por nuestra propia idiosincrasia, nos lo pasamos muy bien, divertimos, no sé cuánto, no sé qué, no llega o no tiene el mismo eco que en otras zonas, no sé por qué, pero no tiene el mismo eco. Entonces nosotros tenemos una industria importantísima en el 19, tan importante como la textil, que es la de las bodegas. Lo único que ocurre es que esa industria no tiene los mismos perfiles. Por ejemplo, la industria del norte pues tiene sus chimeneas y nosotros aquí pues no tenemos chimeneas, pero tenemos viñas, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero tenemos proletariado industrial, pues sí, porque están los trabajadores de textiles y están los trabajadores de bodegas. Esos trabajadores tienen sus diversos tipos, oficial primero, capataz, oficial primero, oficial segundo, etcétera, etcétera. Lo mismo que ocurre en los textiles, me voy así porque es que yo mismo me veo mirando hacia el norte de España. Eso es. Tercero, ¿exportamos? Claro que se exporta, muchísimo, igual. Entonces, ¿tenemos un plan de trabajo? ¿Es una industria que no tiene voz ni voto? Pues no, tiene una industria que tiene un plan de trabajo, un plan de expansión, un plan con jefes a la cabeza y con ayudantes, etcétera, etcétera. Siguen los mismos parámetros que la industria textil. Tanto es así que en un momento determinado, concretamente Jerez tuvo que protestar porque, bueno, claro, Cataluña protestaba ante la corona del momento porque decía que los paños ingleses estaban de alguna manera fastidiando a ellos porque eran mucho más baratos que los paños suyos. Entonces la corona de alguna manera grabó la imposición, la compra de paños ingleses para poder de alguna manera potenciar el paño catalán. En ese momento Jerez, el puerto Sanlúcar, se levantó a un momento, con cuidado, porque estos señores son nuestros principales importadores y a ver si ahora, como problema de fondo, vamos a pagar nosotros los vidrios rotos que no nos van a comprar a nosotros y van a comprar vinos de otras zonas. Inglaterra para nosotros es uno de los principales mercados. Quiero decir que hasta ahí llega. Entonces, no es que haya industria en Cataluña, que la hay y muy buena, sino que es que abajo también la hay, y en Málaga también había otro tipo de industria. Entonces, el origen de la exportación en concreto del vino de Jerez, ¿dónde puede estar? El origen de esa exportación de vinos, en la historia. El origen, bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, que Pedro Estopiñán, ya íntimo amigo de de Fernando el Católico, exportaba, era el dueño de las viñas de Parpalana, por ejemplo, exportaba, era diplomático porque era muy amigo de Fernando el Católico, y entonces exportaba directamente a Flandes, porque iba muchas veces a ver al futuro Carlos V que vivía en Flandes, ¿no? El abuelo decía, ve a ver a mi nieto, a ver cómo este muchacho va a hacer aquí, porque no es un trastámara puro, de mi hija y del duque de Brabante, a ver qué. Y entonces sabemos positivamente, sabemos también que en tiempo de Enrique VIII de Inglaterra se bebieron vinos españoles, vinos de Jerez en la boda de Catalina, de la hija de los reyes católicos, ¿no? Entonces, por lo menos desde 1400 hay embarques españoles, vamos. Es decir, que la teoría de la globalización la lleva ya aplicando el vino de Jerez y el vino Manzanilla, claro, desde esa historia media, ¿no? Claro, no debían de ser. Y además muy curioso, porque se habla de Jerez añejo y de Jerez del año. Había ya incluso una crianza. Lo único que ocurre es que no era crianza bajo veloflor, ¿no? Pero se habla ya de un vino añejo y vino del año. Curioso. Y luego en tus estudios históricos hablas también de los capitales que nos han venido de América, sí, y que se han hecho bodegueros aquí, sí, en Jerez, sí, en Sanlúcar, y no conocían este negocio. No, es un fenómeno muy extraño, un fenómeno que se está todavía estudiando, porque dentro de la inmigración es un fenómeno muy extraño, porque los que vinieron aquí a invertir en bodegas no eran de aquí, eran personas que estaban en América y que luego, estaban en América, pero venían o bien extranjeros o bien de Castilla, ¿no? Y luego vinieron aquí, posiblemente llegaron a Cádiz, vieron, porque ellos vinieron siempre ya cuando ya la independencia estaba un poco a punto de. Entonces, por lo que pudiera ocurrir, se vinieron. Tuvieron en Cádiz, tuvieron relaciones en Cádiz y se quedaron por la zona, no fueron a su zona de origen a invertir, ¿no? Sino que se quedaron aquí, crearon grandes bodegas, ¿no?
cosas muy, muy curiosas. Y esos apellidos, en muchos casos desconocemos que son procedentes de América. Sí, por ejemplo, hay barbadillos que eran grandes comerciantes de México, de la zona de México, que invertían, eran tan buenos comerciantes que habían invertido incluso en Londres, en bancos de londinenses. Sí. Una cosa curiosísima, y está hecho. Y después también mineros de la zona mexicana de Zacatecas, pues trajeron su plata e invirtieron aquí, que fueron, por ejemplo, los P. Martín, por ejemplo. Y ahora una pregunta práctica. En vuestro caso, de las bodegas Maestro Sierra y de todo el entorno del vino de Jerez, ¿cree que esta celebración de la conmemoración de la Vuelta al Mundo del 5º centenario puede servir definitivamente para abrir más puertas al vino de Jerez y de Sanlúcar? Todo lo que sea una conmemoración bien llevada y bien gestionada, cuidado, estoy diciendo bien llevada y bien gestionada, debe, no es que puede, es que debe proyectarse hacia la zona en contorno y proyectar y de alguna manera asumir y además de asumirla, darle una proyección económica de primera línea, siempre que sea bien gestionada y siempre que se sepa llevar a cabo, claro, evidentemente. Habría que contar con un desarrollo conjunto del Consejo Regulador, en este caso. Bueno, ¿no? Habría que contar con los consejos reguladores correspondientes, habría que contar con las alcaldías correspondientes, cultura correspondiente, consejería de Andalucía, turismo, consejería de turismo, academias. Debería de ser un todo, unirse un todo de alguna forma, de alguna manera, para potenciar esto que es importante. Uh-huh. Sí, y además potenciarlo de forma, que esto es muy interesante y es muy, muy triste algunas veces, potenciarlo de forma de que a ver cómo lo digo yo sin insultar, quiero decir, no se lo vayan a tomar como una cosa insultante. Cada zona tenga su parte en el, entrecomillado, en el botín, quiero decir. Sí. No Sevilla aparezca, y lo digo así, yo soy profesora de Sevilla, de una gran boca y el resto no, ni que aparezca el resto y la gran boca de Sevilla arrumbada, tampoco. Su boca, sus ojos, toda la cara del Atlántico, del oeste sevillano atlántico, del oeste andaluz, tiene que tener su parte y su cota de protagonismo. No se puede, porque si no se tiene, entonces evidentemente eso no saldrá bien. Jamás. Bueno, como se ha dicho siempre, que todos salgamos en la foto, ¿no? Exactamente. Pero que salgamos en la foto, y cuidado, guapos, y bien. Que salgamos en la foto con una base. Ajá. No que salgamos en la foto porque... Por salir. Eso es, sino aportando lo que tenemos. Bueno, malo, pequeño, grande, pero mira, esto es lo que tenemos y como tal, nosotros estamos aquí. Uh-huh. Cuidado que todo el mundo quiere salir después en la foto, pero en la foto con una base. Con algo que aportar. Uh-huh. No porque yo soy fulana, ni yo soy mengano, ni yo estoy representando no sé qué. Vale, tú representas no sé qué, pero tú aportas algo a la colectividad del cincuentenario. Es que, vamos, que es de cajón. Y esa labor evangelizadora que nosotros estamos haciendo poquito a poco, para ir convenciendo a todos los sectores de que estamos hablando de desarrollo económico y como al principio hablábamos, no simplemente, que también es fantástico, de lecturas históricas, sino de trasladar la historia hacia nuestro futuro económico, ¿no? ¿Eso será realizable? Francia lo lleva haciendo hace mucho tiempo. Uh-huh. Si no, vete tú por la carretera francesa, sí. Lo mínimo, vamos, ya te digo lo mínimo, y verás chateau a derecha e izquierda, un chateau que además cobran infinidad de dinero por ser visitados, por ser explicados, por ser vistos, tienen sus comidas, tienen sus fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú vas, por ejemplo, a París capital y es impensable que un guía turístico no te diga la historia del último ladrillo que estamos pisando. Pues mira, vamos a descansar un momento para atender nuestras necesidades publicitarias aquí en Sol Televisión. Estamos con María del Carmen en Borrego Pla, hablando de historia, y volveremos dentro de un poquito para seguir sacando adelante otros asuntos muy interesantes con nuestra magnífica invitada. Ahora volvemos.
Estamos seguros, de manera veraz y definitiva, de que es mucho lo que significa esta primera vuelta al mundo, mucho lo que de riqueza implica, mucho lo que puede revolucionar y posicionar y lanzar al futuro a esta comarca, a Cádiz, a Jerez, a Sanlúcar, a Rota, a Chipiona en general. Y tengan por cierto que llevamos mucho tiempo recabando datos, atesorando documentos y hablando con cuantos foros se nos abren, y en donde allí tenemos las puertas abiertas, aunque ese es otro cantar, Puerta de América, y aún así tan cerrada tantas veces desde el otro lado, donde siempre deberíamos haber encontrado colaboración, ánimo, estímulo, y algunas veces demasiadas no ha sido así, y se trataba solo eso, se trataba simplemente de un poco de cariño, ningún recurso económico habíamos pedido. Aún así, no todas las puertas se nos han abierto, muchas relaciones tenemos ya, eso sí, es verdad, desde esta ciudadanía asociativa en Jerez, en Sanlúcar, en Rota, en Chipiona, hermandades, cofradías, clubes, fútbol, gol, asociaciones, porque son estas las que saben de la verdad de nuestras necesidades, la de todos los ciudadanos de esta provincia gaditana nuestra. Gracias a todas ellas y a las que se unirán, seguro, en el futuro inmediato, porque con ellas mucho podemos hacer y mucho hemos hecho ya. Ahora se trata de exigir a nuestros representantes una hoja de ruta, unas tareas cumplidas y por cumplir. Y cuando decimos a nuestros representantes, decimos desde Sanlúcar hasta Bruselas o desde Bruselas hasta Cádiz, que tanto monta tanto. Y así, si no lo hacemos, nos estaremos equivocando un poquito y sobre todo ninguna razón o legitimación tendremos para quejarnos en el futuro, en ese futuro que se nos viene encima. Y como decía nuestra entrevistada antes, conoce, ama y defiende el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Y seguimos con nuestra entrevistada, María del Carmen Borrero Pla. Estamos hablando de la bodega y de la importancia de las bodegas y de la participación de la mujer en los desempeños de la bodega. María del Carmen, en el caso de Maestro Sierra, ¿qué importancia tiene la gestión, la colaboración y la coordinación de la mujer en esta bodega vuestra? Hombre, para nosotros es muy importante porque prácticamente somos todas mujeres. Desde el año 76 que empezó mi madre a trabajar, porque mi padre murió ese año y entonces mi madre se hizo cargo de la bodega. Ahora afortunadamente hay ya muchas chicas dentro de, digo chicas como jóvenes, ¿no?, dentro de bodegas, pero en aquellos tiempos pues había muy poca gente, vamos, por decir, me parece que era otra señora más que se llamaba Pilar, doña Pilar Aranda, y ella. Entonces, bueno, en este caso, en el caso de mi madre, ella entró en bodega y fue una persona que no se quedó en, como diría yo, se quedó en oficina esperando sino que ella sí tenía que ir al embotellado, tenía que ir a Blandana, o tenía que ir, iba directamente, no esperaba que viniera el capataz a darle el parte, sino que, vamos a ver, estaba metida directamente en el negocio, ¿no? Eso es, participaba directamente del negocio, o sea, completamente, y a partir de ahí, bueno, ella empezó a trabajar, tuvo muy buenos colaboradores. También es cierto que ella intentó que los colaboradores se sintieran a gusto y tranquilos y como en otra segunda casa, porque si no trabajas, tú nunca, en un negocio nunca puedes ser un dueño el eje de todo. Eso lo tenemos en los Reyes Católicos, fueron grandes reyes y decían, pero son nuestros ministros, pues esto pasa igual. Sí. Es el rey, el dueño de la casa o el jefe de negocio, pero alrededor tiene que tener un buen equipo. Y motivado. Eso es. Y entonces, bueno, ese buen equipo y esa motivación, bueno, pues ella consiguió hacerlo y cada vez ha ido la bodega más y bueno, yo ahora me he venido de la universidad y estoy sustituyéndola a ella, que ella ya se ha jubilado, en teoría, porque en la práctica ella siempre sigue allí el alma mater cañón, sigue siempre ahí al pie del cañón, exactamente. Y es curioso porque, bueno, de hecho hay muchas mujeres dentro de la bodega, pues está ella, estoy yo, está la gerente, que además es de Ribera del Duero, que es de familia de vinateros, pero de Ribera del Duero, y se ha acoplado perfectamente bien, lleva ya 10 años con nosotros a esta zona. Está la secretaria, ahora incluso hay una persona que está durante unos días allí trabajando con nosotros a tiempo parcial y es también una mujer, y también hay hombres, ¿no? Y entonces, bueno,
hay que tener un tacto especial, porque claro, el hombre aquí en Andalucía no ha sido frecuente que le mande una mujer, ¿no? Y más en un negocio sí, como, y además que como en el la negocio bodega, bodeguero, ¿no? Tradicionalmente, claro, incluso las herederas hombre. no podían entrar ni en los consejos de administración de las bodegas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues... Y otra pregunta que no es una indiscreción, sino a lo mejor un consejo, el que te pedimos, con esta crisis del vino fino y del vino manzanilla, ¿existe alguna varita mágica para que esa bodega siga teniendo una trayectoria alcista, progrese, exporte y sea productiva? ¿Por qué algunos hablan de crisis en el vino de Jerez y por qué otros siguen llevándolo con éxito? ¿En qué consiste la diferencia de planteamiento, María del Carmen? Bueno, vamos a ver, es que cuidado, porque las crisis en Jerez se dice por historia, y se dice también gente que no son historiadores, pero que llevan mucha experiencia en la zona, que son cíclicas, es decir, que durante un tiempo está mal y luego después el vino empieza a resurgir, que yo creo que ahora empezará un poco a resurgir. Quiero decir un poco porque la situación, hasta que no veamos los famosos brotes verdes, no se puede hablar mucho. Pero bueno, lo fundamental en nuestro caso, estoy diciendo en nuestro caso, ya los demás no lo sé. En nuestro caso, lo que intentamos hacer es, primero, dar calidad, porque evidentemente tú la calidad no la puedes perder. Podemos decir que es tu patrimonio. Si tú pierdes patrimonio de calidad en tu negocio, entonces tú no tienes nada que ofrecer. Una calidad que además sea buena y que sea algo, bueno, que en un mundo globalizado se aprecie, porque hay muchos tipos de vino. Están portugueses, franceses, italianos, etcétera, etcétera. Entonces tienes tú que tener una calidad de forma que se potencien todas las características de tu vino, que no lo hay en otras zonas. Eso por una parte. Por otra parte, no tirar los precios, evidentemente. Darle el precio. Perdóname, evidentemente que no es lo usual, ¿no? Es que depende, y va la tercera parte, depende de la gestión que tú quieras hacerle. Nosotros, por ejemplo, vendemos a nichos de mercado muy altos en donde se sabe lo que va el vino y te pagan ese vino, porque saben que es calidad y saben que no se está mintiendo y se está dando algo que es magnífico. Hay personas que a lo mejor prefieren, es que eso dependerá de los consejos de administración y de la extensión que tú tengas. Yo no me puedo permitir el lujo de fallar porque soy pequeña, y entonces si fallo me degüellan porque no me compran, ¿no? Hay otras bodegas que son más grandes o que son más pequeñas o que ya X, que a lo mejor tienen otra política de vender mucho a bajo precio. Yo tengo la política de vender lo justo, porque además tengo las criaderas que me dan un número exacto de lo que puedo vender, no vender más que lo que tengo y venderlo a su precio correspondiente, bien presentado, bien explicado, que ahí viene la historia, bien de alguna manera posicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí entra el marketing. Claro. Y María del Carmen, cuando hablamos de una bodega, cuando hablamos de historia y cuando hablamos de esa terminología tan análoga entre las naos y las navegaciones y los elementos bodegueros, también sabemos que das conferencias o das tertulias o das charlas en la bodega de divulgación histórica. Algunas veces sí. Eso da un sabor espectacular, ¿no? O sea, que el que llegue se lleva por los oídos, por el gusto, por el olor, una sensación muy completa, ¿no? Claro, es que cada uno, claro, vamos a lo mismo, si es que volvemos siempre a lo mismo, no te das cuenta, volvemos a lo mismo. Es que cada uno prepara, me imagino yo, la bodega según sus propios conocimientos, según sus propias raíces. En el caso de Maestro Sierra, ¿qué es lo que hemos tenido? Pues un maestro tonelero. ¿Por qué? Bueno, porque se llama José Antonio Sierra y creó la bodega. Entonces, pues lo nuestro es buenas vasijas, buenos vinos. Yo soy historiadora, pues entonces giramos sobre el patrimonio. Cada bodega presenta el patrimonio que tiene. Y si sabe jugar bien ese patrimonio, pues sale eso, el perfil de cada bodega. Es un vino de la zona de Jerez, pero cada uno con un determinado perfil de vino y de bodega. Hay otras bodegas, por ejemplo, que no quiero nombrar, que tienen un patrimonio extraordinario, pictórico, por ejemplo, y no lo saben. No lo saben, no lo sabemos. Bueno, y es posible que algún de ese patrimonio tampoco se conozca dentro de la propia institución. Sí, yo creo que se conoce, pero que no se valora lo suficiente. No se explota, ¿no? Eso es.
no se valora, no se explota, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, que es que hay, si empezáramos a mirar, pues cada bodega, es curioso, porque cada bodega, otra tiene sus magníficos jardines, otra, es que cada una tiene su perfil y hay que buscarle el perfil en un mundo globalizado, vuelvo a repetir, que no tengan los demás. Te quiero decir por los marketing, porque los marketing, tiene que haber un marketing general para todas las bodegas en conjunto y después cada una hará su marketing, ofrecerá, no es que sea su marketing, sino que ofrecerá lo que tiene y lo que tiene hay que saberlo vender, eso es el marketing, no es que tú, esa es otra, no es que el marketing diga cosas que no son ciertas, esa es otra, sino que el marketing lo que haga es valore lo que se tiene. Lo que se tiene. Y otro aspecto fundamental del bodeguero es cómo explica, interpreta o justifica la etiqueta de su vino. En vuestro caso, sí. ¿Tú crees que también históricamente puedes meter datos y referencias o alegorías en una etiqueta, no? También, claro. Depende de lo que tú... ¿Vosotros lo habéis hecho? Sí, depende de lo que tú quieras destacar, ¿no? O sea, y la etiqueta, en cierto modo, bajo mi punto de vista, lo que hace es que es la primera, ¿cómo te diría yo? El primer reflejo que tiene el comprador a comprar el vino. La etiqueta, de alguna manera, tiene que aparecer reflejada la filosofía de la casa. Sí. Y ahora, en tu compromiso, como ya no estás de ejerciente de profesora en la Universidad de Sevilla, tu compromiso para divulgar la cultura en presencia en foros, en comités de investigación, en academias, en concreto la de San Dionisio, ¿eso cómo lo llevas y en qué consiste esa participación al cabo del año? Porque te requerirán de muchísimos sitios o incluso te comprometerán. Nosotros hemos comprometido para que estés hoy en Sol Televisión. ¿Cómo llevas esa armonía de divulgación cuando también tienes desempeños profesionales que atender, ¿no? Pues bueno, que sigo además trabajando en investigaciones, que yo sigo publicando en Cartagena de India y sigo también dentro de la investigación, del equipo de investigación. Yo me he ido de la facultad como docente, pero pertenezco al equipo de investigación y sigo publicando, presentando trabajos a publicaciones y se publican y se hace, pues organizándote el tiempo. No vas a la misma velocidad que antes, porque antes solamente te dedicabas a eso, pero ahora te tienes que dedicar a otros menesteres, ¿no? Y entonces, bueno, pues si tú hacías a lo mejor 2 libros al año, pues esta vez haces 2 cada 2 años o 1 cada año, y las conferencias, bueno, pues te las preparas y las vas haciendo. Nosotros es organizarte la vida. Ten en cuenta que yo, por ejemplo, daba clase en Sevilla y yo iba y venía todos los días a Jerez. Me tenía que organizar, es cuestión de organización. Además, te digo una cosa, pasa que esto no lo podrá entender la gente que no, ni la universidad entiende este punto de vista, ni los de aquí entienden mi punto de vista, es muy difícil que lo entiendan, pero yo lo entiendo, yo estoy en el centro y lo entiendo. Tanto el estar en la bodega como el estar en la facultad ayuda muchísimo a tener las ideas claras, me explico, porque si yo estoy en la universidad, una cosa es predicar y otra dar trigo. Tú puedes decir en la universidad misa, pero después tú dices, caray, es que esto lo estoy diciendo por renglón segundo, digo, cuidado, en la empresa esto es difícil que se haga, por esto, porque tengo una empresa al lado. Y entonces, en el momento de explicar, me acuerdo exactamente. Y cuando estoy en el negocio, digo, caramba, todo dinero no puede ser. No es solo el dinero lo que potencia un negocio. Potencia un negocio, un dinero, un buen producto, un producto bien trabajado, un producto bien centrado, un producto bien explicado. Vamos a intentar hacer algo de forma que Maestro Sierra no solo sea vino, sino que sea cultura, que la gente a través de Maestro Sierra sepa lo que fueron sus raíces, sus ancestros. De alguna manera tratar de ayudar, mejorar en lo posible la vida de nuestros clientes o de nuestro pueblo, ¿no? Y en algunos momentos dice, bueno, caramba, pues, de alguna manera vamos a lo mejor a perder un poco de nuestras ganancias, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, y vamos a hacerlo, vamos a implicar estas ganancias en otra cosa, o vamos a hacer este marketing que es el que se ha llevado siempre y se ha hecho siempre. Vamos a cambiarle, vamos a meterle algo de historia dentro, a ver cómo la gente funciona. Claro, pero tú podrías estar hablando de la responsabilidad social corporativa, claro, sí, de la participación de todas las empresas. Nosotros tenemos nosotros no,
mi tía que murió sin hijos, somos los encargados de tener una dirigir una fundación. Para que parte de ese beneficio que las empresas obtienen de la sociedad que les rodea, pues pueda volver en otro cauce y pueda servir al resto de los ciudadanos o de alguna manera colaborar con Cruz Roja, o de alguna manera ayudar, que esto lo hacen muchas bodegas también, o sea, que no somos nosotros, no sé, con San Juan de Dios, que no quiero decir porque entonces parece que estoy haciendo aquí, pero te ayuda mucho, o sea, la historia muchas veces te ayuda primero a ver un poco el producto despegado del suelo, ¿sabes lo que quiero decirte? Sí. Entonces, el producto sirve no solo para ganar dinero, no solo para demostrar lo que es Jerez, no solo, sino también sirve para otros muchos menesteres que a lo mejor si estamos muy pegados al suelo no lo vemos. Aunque la imagen y la marca Jerez, la verdad es que en ese sentido funciona muy bien. Los que hemos vivido fuera muchos años o en el extranjero, la sensación de marca Jerez por los distintos conceptos, aparte del deportivo, de las motos, el bodeguero, el de los caballos, el de la feria, todo el mundo asume ese concepto jerezano muy identificado y con un producto de extremada calidad. Eso es un punto a favor absolutamente imprescindible que tenéis. Pero también me gustaría recalcar lo que has dicho de la universidad, que en realidad está apartada de la sociedad para la cual está preparando, ¿no? Eso es malísimo. ¿Y eso tiene solución? Yo espero que sí, pero claro, en muchos casos el problema, mira que me estoy tirando piedra a mi propio tejado, no ha sido la empresa, ha sido la óptica que se ha tenido en la universidad, porque la óptica que se ha tenido en la universidad ha sido empresa, para médicos, para químicos, para físicos, para ciencias, pero las letras no se han visto nunca como, por supuesto derecho si se ha querido poner su bufete, pero la historia, lo que es la historia, no se ha visto nunca como empresa. Y ahí hay una arqueología que sirve para un patrimonio, que para qué te quiero contar. Sí. Y ahí hay un urbanismo, una arquitectura de planimetría histórica, que para qué te quiero contar. Y ahí hay una historia de América, que para qué te quiero contar. Y ahí hay unos estudios medievales que te pueden ayudar. Pero, María del Carmen, ¿por qué siempre se ha dicho es que hay determinados tipos de estudios, y en concreto filosofía y letras, que solo te van a permitir dar clase? Ese es un estigma que se ha tenido durante mucho tiempo a universitarios que tenían vocación, pero les han dicho sus padres o sus familias, es que la única salida que vas a tener es dar clase. A mí me lo han dicho muchas veces. Y eso, como tú dices, se han abierto una serie de vías y son necesarios profesionales y gente con mucho conocimiento. Hay que crear especialidades basadas en lo de antes, pero especialidades nuevas, vivas, originales. Importantes. Por ejemplo, yo en los 3 libros de Jerez, por ejemplo, yo tenía a 3 compañeras. ¿Cómo se llaman los 3 libros de Jerez? Para que nuestros televidentes tengan información de las publicaciones. Sí. No sé, fue publicado por el Consejo Regulador, se llama El Jerez Hacedor de Cultura. El Jerez Hacedor de Cultura. Nada más y nada menos. Claro, es que es así. Entonces, las 3 chicas que eran alumnas mías, que ya habían terminado la carrera, las solicité y las contraté como documentalistas. De hecho, una ahora mismo, gracias a eso, está en una de las principales empresas que hay de museística y de parque temático en Sevilla ahora mismo. Ajá. Por ejemplo, es que, claro, es que hay que... Y otra, pues, está sacando sus oposiciones para bibliotecaria de junta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ayudar a la gente y hay que buscar... ideas nuevas, y la misma carrera o parte de la carrera, base de algunas asignaturas, pero aplicarla otra técnica diferente. Es que por eso te decía yo que la fecha y datos ha hecho mucho daño. Son necesarios, porque sin la fecha y datos tú no te puedes mover, pero sí. Es que después de que ya estás aposentada la fecha y datos, a partir de ahí empiezas a moverte. Claro. Pero bueno, por ejemplo, para tenerla un poquito clara la historia de España y los Reyes Godos, tampoco te tienes que saber de memoria todos los Reyes Godos, ¿no? Pero sí hay que saber qué es lo que ocurrió en tiempos de los Reyes Godos para que se permitiera la entrada de los árabes en España. Claro. ¿Por qué entraron los árabes? ¿Y por qué entraron por el sur? ¿Y qué es lo que traían esa gente que nos hicieron retraernos para atrás, que se formó una gordísima en la laguna de las Andas y entraron como un verdadero bucéfalo, con perdón, hacia el norte? ¿Qué es lo que tenían ellos que en aquel momento España no tenía? ¿Qué es lo que pasaba entonces en el pasillo mediterráneo
que era entonces un pasillo y sigue siendo un pasillo, y los geoestrategas se tenían que acordar de esto. ¿Qué es lo que ocurre con el Mediterráneo, que era un pasillo con una orilla y otra relativamente muy cerca? Cuando una orilla domina la otra está quieta, pero cuando no hay interferencia y hay problemas, y tenemos un problema ahora mismo en Egipto, que deberíamos de tener un cierto repeluche, por ejemplo, y en Argel. ¿Por qué eso no se estudia, no se mira qué tipo de historia se está dando ahora mismo en ciencias políticas, por ejemplo? Es que claro, es que esto es muy delicado y esto hay que moverlo. Claro, pero como tú haces por un lado, como hacemos otros por otro, como a través de Sol Televisión, con esta plataforma de divulgación, pretendemos sacar adelante, con esas miguitas y con esas muestras, pues a lo mejor todos los ciudadanos vamos comprendiendo un poco más que necesitamos adentrarnos en estos personajes, claro, y en esa historia general no solo ya por de el Andalucía. No solo ya por el personaje, sino es que voy más allá. Es por la actitud del personaje ante determinadas circunstancias que nos pueden recordar algunas que están cercanas, y cómo han actuado ellos y en qué se han equivocado o lo han hecho bien. Y que aunque haya 400 años, la el solución es la misma. Siempre es el mismo, y la reacción del hombre siempre será muy parecida, evidentemente dependiendo del entorno, pero el hombre es uno y las reacciones son muy parecidas. Sí, pero a lo mejor hay actos de soberbia en los que uno cree que lo va a saber todo ahora y que sin necesidad de mirar para atrás es capaz de adelantar el futuro, ¿no? Eso es claro, eso es la base de los grandes desastres históricos que ha habido y políticos que ha habido y que habrá, por desgracia, durante mucho tiempo en la humanidad. Como vamos a ir concluyendo el programa, ¿qué nuevas ideas, proyectos o futuros en cuanto a investigación histórica o en cuanto a libros tienes en mente, María del Carmen? Bueno, ahora estoy más tendida hacia la zona de Cartagena de Indias, pero ahora estoy terminando un proyecto que es fantástico, que además es fantástico porque estoy haciendo con un alumno mío y con un topógrafo, fíjate, o sea, eso también de decir historia sola, suelta, es impensable, tienes que tener otros departamentos que te ayuden, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos viendo Cartagena de Indias en 3 momentos. Uno, el momento en el siglo XVI, la planimetría tan curiosa que tiene en el siglo XVI. Otro, el barrio de Getsemaní en el XVII, que es un barrio excluso, un arrabal, donde hay negro, se pensaba que había solamente negro, no, hay negro, hay gente importante blanca dentro trabajando allí, fábricas de curtido, etcétera, etcétera. Es un barrio muy atípico y ahora mismo actualmente muy importante dentro del turismo cartagenero. Y después ya en el 18, pues la parte de las murallas, eso por una parte. Por otra parte, pues también ya está terminado, estamos esperando que nos lo publiquen. Bueno, pues la situación actual, esto es muy curioso, ¿ves? La situación actual de Dibuya. Dibuya que fue una Santiago de la Ramada en su tiempo y que ahora se llama Dibuya, y cómo ha pasado el pueblo desde los momentos de la conquista hasta ahora, y qué problemática tiene ahora y por qué la tiene. Entonces se ve muy claro eso, por ejemplo. Pues María del Carmen, finalizamos ya el programa de hoy. Vamos a contar contigo para el futuro, si tú nos lo permites. Encantada. Muchas gracias a María del Carmen Borrego Pla por haber estado en Sol Televisión. Cuando queráis me llamáis y vengo encantada. Amigos de Sol Televisión, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en este programa Puerta de América, desde la Fundación Puerta de América. Ojalá y seguro que le hemos distraído e ilustrado con nuestra magnífica entrevistada y personaje de hoy, nos ha acercado hacia el interés por la historia y pretendemos que así sea, con ella y con otros personajes que vendrán otros días. Ojalá que esto haya sido así. Muy buenas tardes y que lo pasen bien. Amigos, hasta luego.